programa de hoy en realidad nace como un chiste. El peor tipo de chiste, el chiste que se nos va de las manos, ¿no? Y que la morfología del chiste que se te va de las manos, pues tiene al menos dos fases. Una es cuando no hace gracia, pero lo repites un montón. Y la segunda fase, que es en la que creo que estamos, es cuando empieza a tener sentido ese chiste. Y eso que empezaste como cachondeo, de repente empieza a cristalizar en una idea que puede llegar a tener recorrido. Esta idea la llamamos de manera muy grandilocuente el software thinking. Y su origen nace un poco de... Hemos hablado mucho aquí de esta inspiración de Alan Kay, que se inspiró en el mundo de la biología para concebir la orientación a objetos. Esta idea del software thinking es el camino de vuelta. Es decir, nos podemos inspirar en los problemas que resuelve el software o en la manera de resolver problemas del software para traerlo de vuelta a la vida cotidiana. De eso va software thinking. Como veis, pues da lugar a muchos chistes porque hay mucho cachondeo, pero vamos a ver si sacamos un programita interesante. Yo tengo que decir que, Víctor, si te acuerdas, la primera vez que fuimos a algo de software en persona, que fue en Madrid, estábamos compartiendo habitación y a la hora de dormir tú te fuiste a dormir y yo me puse a leer un libro que no sé si te acuerdas cuál era. Era el libro de Ingeniería de Negocios de Ivar Jacobson, en el que se pone a hacer diagramas de software para modelar pues un bar, ¿no? Hace MVC de un bar. Y la idea del software thinking también a mí me vino mucho de aquí, ¿no? Del decir, es que, joder, si sabemos gestionar la información gestionando software, ¿por qué no gestionamos de la misma manera la información de los demás sistemas de información de la vida real? Las empresas, las parejas, los amigos. Es un poco fumada, ¿no? Pero yo creo que nos está funcionando bien. Tal cual, y además sigue siendo divertido. A mí me hace gracia el chiste. Yo entiendo que desde fuera, pues lo típico, ¿no? Muy friki. O sea, que Fer especialmente siempre pone la misma cara cuando tiramos una de estas. Pero conforme lo vamos poniendo a prueba, parece que sostiene. Pero yo tengo la duda de, ¿esto es algo que se le ha puesto nombre ya por ahí, que se habla en otros círculos? ¿Es una cosa esto del software thinking que nos hemos sacado un poco aquí de la chistera? Pues sinceramente no lo sé. Tengo la misma referencia que Ricardo, la de Ivar Jacobson. No sé si alguien lo ha llevado a este lugar. Es muy probable porque no creo que seamos las primeras personas que piensen en esto, pero igual alguien sabe algo más. Yo no sé si se le habrá puesto un nombre o qué, pero sí que no deja de ser, como decía antes, el tema de los patrones de gestión de información, ¿no? La cohesión y el acoplamiento es una cosa que se repite si eres informático, si eres una persona arquitecta, si eres una persona que tiene una casa y no quiere tener el cuarto de baño en la cocina, ¿no? Por motivos evidentes. Esta es la broma que hago siempre, pero es que se entiende muy bien ahí. Es que todo es recurrente, todo se repite fuera del software con otros nombres o sin nombre. Creo, por aterrizar un poco, porque imagino que desde fuera esto está sonando muy, muy abstracto, yo creo que podríamos arrancarnos con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo de los primigenios, que tiene que ver con papeleras y precondiciones. ¿Quién lo cuenta? El ejemplo que comenta Víctor es sobre una de las papeleras del McDonald's. Tiene la rendija, ¿no? Para tirar la basura y luego el cubo dentro. Pero claro, si tiras, tienes que tener cuidado, ¿no? Al tirar la basura en el McDonald's tienes que tener cuidado porque tienes que tirarla en el cubo que hay dentro. Entonces tienes que meterla en el centro porque si la metes por un lado se puede caer fuera del cubo. Efectivamente, no solo tienes que tener cuidado, sino que cuando estábamos en una ocasión en uno, tiré todo por fuera, bueno, por fuera, por dentro, ¿no? Es difícil esto de fuera del cubo, pero dentro de la papelera, joder. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Que se estaban saltando el contrato, ¿no? Esto básicamente era no respetar las precondiciones. Y entonces yo estaba tirando todas las excepciones, ¿no? De la basura que estaba cayendo fuera. Claro, acabaron quitando la papelera poco después porque evidentemente era muy difícil de limpiar luego y estaba muy sucia. Que por si acaso hay lugar a dudas, por hablar mucho más claro, si tú estás poniendo ese hueco de entrada, tienes que tener el mismo hueco dentro de la papelera. Esto es el principio de sustitución de Liskov.
¿cierto? O parte de él, porque hablaría de las precondiciones, ¿no? De la relajación de los parámetros de entrada. Esto está claramente violando el principio de Liskov y en el mundo real es que el mapeo es 1 a 1. De aquí que creo que esto fue de las primeras bromas, ¿no? que se hicieron, empezaron a salir pues cada vez que aparecía una de estas situaciones, pues cómo hacer la referencia, ¿no? Por poner otro ejemplo así de la vida real que lo he sufrido hace poco, y corregirme si me equivoco, es la hora de salida de los trenes, al menos con Renfe, ¿no? Que si sale el tren a las 2:50, por contrato no puede salir antes. Podrá salir después y retrasarse, pero nunca podrá salir antes. Claro, cuando es en medio del itinerario, puede ser que el tren llegue mucho antes de esa hora a la estación, pero como tú bien dices, Alejandro, no se puede ir, porque tiene que esperar hasta la hora que pone para la gente que lo ha comprado allí. Porque ahí sí que se está cumpliendo Liskov. Es que no es lo mismo vulnerar Liskov cuando eres una empresa que te están comprando billetes a vulnerar Liskov cuando tus trabajadores a los que les pagas una mierda tienen que limpiar mucho más. Claro, se preocupan mucho más de no vulnerarlo con lo primero que con lo segundo, ¿no? Otro tema que yo suelo tratar mucho en casa es el tema de reorganizar la casa. Que normalmente cuando reorganizas la casa, en realidad, pues yo suelo decir refactorizar la casa, porque no cambiamos el comportamiento que tenemos alrededor de la casa, pero reorganizamos las cosas que tenemos dentro. En realidad, ahora me está viniendo a la cabeza que este ejercicio se ha hecho de manera extensiva, por lo menos en este país y probablemente en muchos más, en términos futbolísticos, ¿no? Ya que sabéis que aquí de vez en cuando nos viene el fútbol. Y el sistema universal de medida en Bernabéus, por ejemplo, no deja de ser este mismo ejercicio de una manera con otro propósito, ¿no? Jugando más con las metáforas y con las analogías, pero al final es este tipo de ejercicio que estamos haciendo, simplemente a una profundidad o a una precisión mucho mayor. Te voy a recoger el guante, Víctor, porque que no pueda parecer que nos referimos a que solo lo hacemos con la parte como súper matemática, cuadriculada, sistemática, para nada. De hecho, con la cuestión de procesos, aquí en esta casa somos muy de los procesos de String Programming, que son mucho más humanos que cuadriculados, y con eso también hemos trabajado este tema. Por ejemplo, el pair programming se puede hacer en todas las cosas, el pair lo que sea. Ya hemos hablado cuando vino Gallardo, por ejemplo, de que él lo estaba implementando con gente de arte y está funcionando muy bien. Simplemente es repetir los patrones que funcionan dentro, fuera de dentro. Cuando se plantea esta figura cercana al producto en equipos ágiles, no deja de ser también esta versión del pair programming, es decir, el output, los artefactos que entreguemos serán mucho mejores, cumplirán mucho mejor en la función de producto si las hacemos con producto. Versus basarnos en una hoja de requisitos, que es un poco lo que se venía haciendo antes, ¿no? Pero no deja de ser la misma metáfora trabajada. En este caso, trabajar juntas, ¿no? Pero nos vamos acercando a ese mismo concepto donde se van solapando. Por ahí ya podemos entrar un poco más en materia, porque ya se ha abierto un cajón interesante, que ese proxy, valga lo que estamos hablando hoy, ese proxy que está haciendo esa persona, también tiene una importancia muy grande en lo que viene a ser la aplicación del principio de ocultación de información, que es una cosa que en software repetimos constantemente por todos lados, pues por ejemplo, muy paralelo a la encapsulación, ¿no? Los lenguajes de alto nivel, y que fuera del software existe todo el rato. Por ejemplo, si yo llamo a mi hermana porque me acuerdo que el electricista que fue a su casa le hizo el trabajo muy bien y me lo tiene que hacer a mí también, y le digo, oye, dame el teléfono del electricista. Yo espero que me dé el teléfono del electricista, no que me diga, lo tengo en el frigorífico de mi casa, y que yo tenga que ir al puto frigorífico de su casa, y luego cuando llegue mi sobrino lo haya quitado. Pues no quiero saber nada más que la información exacta, que es la del teléfono. Pasa que evidentemente en el mundo real se toman atajos y se hacen otras cosas, como por ejemplo que mi hermana me diga, pues ten cuidado porque resulta que esta persona se ha divorciado recientemente. Y claro, claramente eso en un sistema no tendría sentido esa información, pero claramente me está diciendo, a lo mejor no está para trabajar o a ver qué tal está, a lo mejor está de baja, todo este tipo de cosas, ¿no?
pero el principio de ocultación de información se cumple todo el rato en la vida real. No puedo saber todos los detalles. En realidad, te recojo el guante que has recogido previamente y lo que está apareciendo ahí es la conversación del caso de uso. Simplemente estamos añadiendo extensiones porque hace falta un preanálisis dentro del caso de uso, arreglar eso que puede arreglar el electricista, que es validar si la disponibilidad del electricista funciona, por el motivo que sea. Si hay un no total, se acaba el caso de uso y ha fallado, y si hay un sí, pero dentro de 3 meses, pues abrimos extensiones. Ahí me viene una cosa de la que ha dicho antes Ricardo, que también, o sea, en torno a las relaciones personales y tal. Claro, porque para validar una idea, o sea, si quieres saber lo que piensa una persona, adivinar lo que está pensando, no, o sea, tiene un feedback loop grandísimo, ¿no? Es muy largo. Entonces, pues, o sea, yo desde eso, desde que empecé a interesarme por el software de verdad y tal, he cambiado mi perspectiva también ahí. Vale, si quiero saber lo que piensa, le pregunto directamente a esta persona. No voy a andar adivinando lo que piensa. Creo que Husserl introduce lo que para mí es el concepto más usado en esta idea del software thinking, que es el TDD. Es decir, esta reducción del ciclo de feedback que, no sé ustedes, pero en mi cabeza esto tiene mucha relación simbólica con una espiral. En tanto y cuando tenemos un punto de partida y trazamos un primer casi círculo sobre ese problema, de manera que obtenemos un resultado. Pero eso nos ha alejado un poquito. El radio de la parte final de la espiral es un poco más grande que el que la parte del principio. Eso es el incremento de aprendizaje o el incremento de valor que hemos tenido sobre ese problema. Esto no es otra cosa que el método científico, que vino antes que el software. Pero sistematizando, intentando dimensionar este incremento de valor o por lo menos enfocarlo bien, podemos empezar a hacer cosas muy, muy chulas. Entre otras, adaptar nuestro conocimiento actual del problema que intentamos resolver e incrementar lo que nos podemos permitir. Dejar de ver el problema de manera lineal para empezar a verlo, vamos a decir, en espiral. Me parece muy chulo esto que has dicho porque por dos cosas. La primera, porque evidentemente me ha recordado el modelo en espiral de Barry Boehm, que era también previo al TDD, pero que justo era lo que tú decías, de trabajar con los incrementos así. Y la segunda, ya va sobrevolando el concepto de deuda técnica, ¿no? De vamos a no endeudarnos conscientemente en este caso, porque lo decidimos así, vamos a utilizar solo el conocimiento que tenemos hoy. Y creo que todo esto del TDD, la deuda técnica y todo esto que hablamos, solo son los nombres que le hemos puesto en el software, ¿no? Pero sí es que son cosas que hacemos todo el rato fuera del software. Y respecto a endeudarnos, también relacionado con lo que he comentado antes, o sea, yo intento ser lo más directa posible cuando hablo, ¿no? También, porque claro, o sea, al final ahí hay otra capa de complejidad que si añades muchas florituras o quieres quedar como muy bien, no está llegando el mensaje igual. Y con esto presento mi ejemplo canónico del TDD en la vida real, que es la cena de Navidad. En un escenario así medio ficticio donde vamos a imaginar que te enteras que tienes que hacer una cena de Navidad el día antes con muy poco margen de maniobra. Y vas a tener 12 personas en casa. Claro, aquí el problema es evidente, ¿no? ¿Cómo das de comer o de cenar a tantas personas asumiendo que en casa no tienes nada? Una manera de enfocar este problema, haciendo este ciclo de aprendizaje, sería, bueno, voy a bajarme al súper y me voy a subir con pan, queso y algo de embutido. En cantidad suficiente para alimentar a esas personas. Obviamente, aquí no hemos cumplido la expectativa probablemente de la cena de Navidad, pero sí que hemos cumplido el problema alimentar a 12 personas. Podemos pararnos aquí y empezar otro ciclo. Es decir, pues mira, ahora voy a bajar a por unas patatillas y lo que sea. Y si puedo luego compraré patés y gambas. Esta iteración la puedes hacer tantas veces como, digamos, el escenario que estás trabajando o las condiciones de tu problema te permitan. En este caso, el tiempo.
donde te está limitando, pero puedes permitirte al final de cada iteración, te estás llegando a un estado final estable que soluciona el problema. El dinero sería claramente otro limitante. El tema es que, y la gracia, que es donde yo lo uno mucho con el TDD, es que mientras estás repitiendo este ciclo, puede cambiarte alguna de las situaciones. Como por ejemplo que tu hermana venga, se apiade de ti y dice, mira, no, yo te pongo 20 pavos más. Y de repente tu limitante de dinero ha cambiado y ahora puedes iterar otra vez más. Bueno, Víctor, pero ¿y qué pasa si con las iteraciones anteriores te has gastado dinero y ya no te da, ¿no? Porque una cosa es ir iterando poco a poco, pero si te vas, digamos, sangrando 5 euros a 5 euros... Nah, era una broma más que nada. No, pero ahora en serio, ya que estabas hablando del tema de bueno, este ejemplo con las comidas, a mí me ha recordado a un ejemplo que yo le tengo mucho cariño, igual que a la persona de quien viene, ¿no? Que es un profesor que hemos tenido aquí en común, la gente de este podcast y de círculos aledaños, que ponía siempre, y ya digo, es un poquito off topic porque no va sobre el TDD y este ciclo virtuoso, sino que va más sobre qué estrategia seguimos a la hora de organizar, quiero decir que no es lo mismo organizar un bodorrio, ¿no? Con toda la orquestación y todo lo que lleva y esa importancia, ¿no? que tiene ese evento, ese tipo de eventos, versus a organizar una merendola con los colegas. Es decir, la ceremonia, nunca mejor dicho, que tienes que hacer para uno o para otro es muy distinta. Entonces, ¿tiene sentido que apliquemos las mismas normas o la misma forma de proceder en uno o en otro? Lo mismo sí, lo mismo no, pero ahí está un poco la cosa. Y que esto es totalmente aplicable, evidentemente, a software, que es de donde lo hemos sacado, ¿no? Que no tenemos las mismas técnicas, tal. Y por supuesto también al proceso en sí, que era el ejemplo que ponía el profesor que dice Alejandro. No es lo mismo, pero ya no es que no hace falta que hablemos de software, de TDD, de metodología ágil o de RUP o de tal. Es que no hace falta que entremos ahí. Es que una empresa en sí no tiene por qué ser de software, como sistema de información y sistema complejo que es, cuando está recién empezada con una idea muy startup, evidentemente no va a funcionar la información, los flujos de información y de trabajo en ella, igual que cuando quiere hacer más scale-up o cuando ya es absolutamente corporate. Es que esto es obvio, lo que no se puede hacer es intentar una cuando estás en la otra, ¿no? Porque no funciona bien. A mí la verdad que me está gustando mucho este programa más de chascarrillos, ¿no? De ir poniendo ejemplos, pero es que la verdad que hay algunos que a mí me hacen también mucha gracia. Por ejemplo, también y aquí nos vuelve un poco esa preocupación colectiva de decir, oye, no nos estaremos pasando con esto. Que siempre cuando nos vamos a algún bar o algún restaurante a comer, siempre ponemos el mismo caso de, claro, porque aquí hay una analogía, una similitud con software entre la separación de roles o los boundaries o las interfaces que ponemos. El camarero no entra a ver cómo se prepara el plato o cualquier cosa así, simplemente tiene esa interfaz que es a lo mejor no sé cómo se llama exactamente, ¿no? Pero la puertecita o el ventanuco que hay entre la cocina, ¿no? y el salón, donde iba dejando las comandas. Dentro de la cocina hay alguien encargado de recogerlas, ¿no? Ya estaríamos, por decirlo así, dentro de nuestra arquitectura de capas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y allá se gestiona el plato, todo lo que se tenga que hacer, tal, y ya otra vez vuelve a salir por esa interfaz, que en este caso se reutiliza para la salida, y ya el camarero la recoge, ¿no? Y siempre hablamos como esa... No sé si queréis añadir un poquito más, pero esto siempre me hace mucha gracia, ¿no? Aquí cuando empezamos a hablar como de esa especie de MVC con sobre todo los restaurantes o sitios de restauración en general. Me ha encantado que digas comandas cuando podías haber dicho comandos, que es la cosificación de preparar una comida. Yo invito a la gente que escuche esto y sea técnica, si es que todavía nos está escuchando en este momento del capítulo alguien, porque no creo, la gente técnica que haga el esfuerzo de verdad durante diferentes momentos posteriormente a escuchar este programa, de ponerse el ejemplo del bar. Porque es que en el ejemplo del bar está todo lo del software que queramos hacer. No solo el MVC, es que está todo, las interfaces, todo. Cuando en el bar llega alguien a cocina muy apresurado porque hay muchos nervios y tal, y dice 2 de no sé cuántos, y de cocina dicen marchando u oído cocina, eso es un ACK como la copa de un pino. Pero es que un ACK es una cosa que es un diminutivo de acknowledgement, que es una cosa que se inventó muchísimo antes de que existiese el software. y si ahora hablamos de ping y de ACK, nos vamos a creer que es que nos hemos inventado las cosas. Para nada. Ping es dar en el hombro. No tiene más. Siguiendo un poco con toda esta idea de las interfaces, ¿no?
que por cierto viene del latín, ¿no? Que es lo que hay entre dos caras. Ya, o sea, tampoco es que el nombre sea de software. Hay un concepto súper interesante que es cuando hay fuga en estas transacciones, ¿no? Cuando hay leaks. Y esto en la vida real es cuando, yo qué sé, me estoy imaginando el ejemplo, es del software, pero podría aplicar en otro. Es cuando alguien en su código pone esto lo ha hecho Víctor el día no sé qué, de no sé cuándo. Esto es totalmente, está rompiendo esa interfaz. Da igual, no importa quién haya hecho ese software. ¿A quién le va a importar? Tenemos otros sistemas, si acaso, que habíamos hablado de GitBlame alguna vez. Lo que quiero decir es que en el momento en que tú estás desplegando eso a producción, que eso vaya con tu nombre, ya sea ahí, ya sea en un email que estás escribiendo en nombre de tu departamento, estás poniendo tu nombre. Quizá eso es información que no debería estar liqueando. Ahí, Víctor, has tocado un tema que a mí me da mucha rabia, que es cuando justo el de los emails de empresa, ¿no? Que cuando tú estás hablando con la parte de Customer Service o algo por el estilo y te llega, como bien dices, ese correo de pepita @ no sé qué, no sé cuántas. Pero claro, ¿qué pasa si Pepita deja de estar en la empresa al cabo de los meses y tienes que volver a hablar con la empresa? Vuelves a entrar por el canal principal y esa información que queda en el email personal, ¿no? Digamos individual de esa trabajadora ahí, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se gestiona? Y siempre ponemos este ejemplo aquí que tenemos la mentalidad mucho más de ensemble y demás, de oye, bueno, dicho sea todo, no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros, ni mucho menos, que porque ya existe gente que lo hace de esta manera. Y es tener un email corporativo, que sea soporte @ nombre de la empresa, no sé qué, no sé cuántas. Y ya por dentro hay un sistema que se gestiona para decir, vale, lo leo yo, lo respondo, o simplemente todos entrar con la misma cuenta. El beneficio, pues es que luego no se queda acoplada esa persona si esa persona desaparece, ¿no? Eliminamos esa digamos, falta que tiene ese sistema de robustez. Por rizar el rizo y seguir este ejemplo, lo que he visto que pase mucho, y pasa en mi empresa actual, por ejemplo, es que la persona que sustituye a esta persona que se ha ido absorbe su email. Entonces no sé quién me sabe decir qué concepto de software está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando? El legacy. Es el legacy. También te habría aceptado punteros. Claro, porque hace la indirección directamente, ¿no? Hace de referencia a lo anterior. Yo tengo también justo uno con esto, cuando lo explico, el tema, cuando en consultoría explico por qué es importante la encapsulación, que aquí cuidado que estamos hablando de encapsulación. Liquear una abstracción muchas veces consiste en decir qué está encapsulado por dentro, es decir, cómo se están representando sus datos. Y yo menciono mucho esto, le digo a la gente que no tenemos que programar haciendo que unas clases le quiten la cartera de los bolsillos a otras clases, ¿no? Que le pidan dinero, que no le quiten la cartera de los bolsillos. Y para explicarlo, el símil que hago es el de que tú cuando le dices, cuando quieres que alguien encienda la luz porque no llegas, tú le dices a alguien enciende la luz. Tú no le dices coge tu brazo derecho y mueve tu antebrazo y la mano y el dedo índice en concreto de la mano para que pulse el interruptor. ¿Por qué? Porque si haces eso, en el momento en el que hablas con una persona manca, te da excepción. Es evidente que tú no tienes que saber cómo la persona va a resolver el problema, solo tienes que decirle el problema, ¿no? Tell, don't ask. Y ahora me vais a permitir que salga un poco de esta línea de ejemplos, aunque luego podemos volver porque es muy divertido. Pero a mí me ha pasado en lo personal que digan, Víctor, eres un robot. Esto directamente es deshumanizar. Estás pensando esto porque estás roto por dentro. ¿No? A ver, estoy dramatizando un poquito, pero a mí me parece súper divertido este ejercicio, pero entiendo que desde fuera es esta sistematización, esta racionalización de los procesos se vea como algo en plan muy, muy alienígena, ¿no? Muy extraterrestre. ¿Por qué esta persona está pensando así? No sé si os ha pasado esto, porque a mí me resulta desagradable sentir que estoy pues presentando esa o dando esa impresión y además que no estoy nada de acuerdo. Yo ahí, Víctor, lo que iba a decir justo cuando
porque se me ocurrió cuando estabas hablando, que creo que eso nos lo da un poquito la parte más analítica, ¿no? De esa ingeniería que también he pensado a lo largo de algunas intervenciones de este programa, cuando nos hemos puesto a modelar sistemas de la vida real para practicar el modelado de dominio y hacer diagramitas, que en esencia eso no tiene o no llega a ser software, pero como luego lo llegamos a utilizar en el software es como una skill que entrenamos. Entonces entiendo que de ahí un poco esa deformación de intentar esquematizar todo y meterlo en un sistema nos viene muy bien, y de ahí, ¿no? De eso, ¿cómo era? De esos barros, estos lodos o algo así, ¿no? Sí, pero te tengo que poner un poco de pimienta, Alejandro, porque con eso que tú dices no sería suficiente para que esto que hacemos se vea como algo deshumanizado, como dice Víctor, que yo estoy de acuerdo con que ocurre. Pero no creo que sea muy diferente a cuando una persona está programando y una persona que no conoce nada de programación ve por detrás y lo ve como Matrix. Es exactamente lo mismo, pero aplicado a otra situación. Pero es la misma manera de ver a alguien deshumanizado. Cuando creo que este ejercicio que hacemos de software thinking precisamente es el de humanizar completamente el software, ¿no? Me parece curioso. No sé, sé que hay no sé si es la única persona en el mundo reconocida como cyborg. Creo que es una persona catalana. Que básicamente creo que tiene algún tipo de problema en la vista. No sé si no ve los colores o algo así. No sé si ve en blanco y negro. Y ha conseguido que le registren un cacharro que tiene de asistencia como parte de su cuerpo, y por lo tanto pues puede pasar un control de aeropuerto con él. Este sistema, lo que hace esto es de hace unos cuantos años, es mapear los colores del mundo a sonido. ¿Por qué? Porque esta persona es músico de profesión y es capaz de reconocer que el verde pues es el re bemol a 4, lo que sea. Cuando esta persona habla en una entrevista, en un documental que vi, la sensación con la que la gente se queda es qué artista, ¿no? Qué humano, qué humanista, ¿no? Porque como está en el terreno de las humanidades, esta sistematización del problema no se ve como un robot, paradójicamente, porque es el primer cyborg que se reconoce. Ahí es donde voy. Creo que es porque estamos usando la herramienta software como la estamos sacando de su cajita social, de su cajita cultural, para llevarla a otro lado, y entonces esto genera cositas. Es la misma idea de que aquí consideramos la ingeniería de software una actividad creativa, y probablemente la mayoría de personas creen que es una actividad muy lógica, sistemática. Y ahora lo siguiente que nos quedaría hablar es, en el día a día, cuando utilizamos cosas como la televisión, cuando vamos a otro país, cuando tenemos que conectar nuestros dispositivos, nosotros también utilizamos ese tipo de adaptadores, ¿no? Y necesitamos esos puertos para poder conectarnos de alguna manera, ¿no? Y al final nosotros, eso que utilizamos tanto en el día a día, o que podríamos llegar a utilizar, como pueden ser nuestro cargador del móvil o el cargador del portátil, también sigue siendo algo que nosotros también utilizamos de esta manera, utilizando el software thinking, y que, bueno, la gente de a día que no está en el mundo del software también lo utiliza, pero no es consciente siquiera de que está utilizando un término que a lo mejor es de software o que puede venir de algo que utilizamos nosotros en software. ¿Cómo veis vosotros el que la gente a veces utilice estos términos, utilice estas cosas sin darse cuenta también de que se podría utilizar para otras cosas? Es decir, nosotros lo vemos normal porque lo hacemos y lo usamos en el día a día, pero la gente que no está en el mundo de la tecnología, del software, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo percibirán? O sea, yo lo intento entender desde estando del otro lado de la barricada, ¿no? Y a mí se me hace un poco difícil. No sé si vosotros podéis hacer de abogado del diablo ahí, o alguien podría dar una opinión. Joder, me parece súper interesante, nunca me lo había planteado, pero creo que será esta típica sensación, o sea, que no habrá sensación, porque tú no puedes conocer lo que no conoces, ¿no? Entonces, la cosa es que la gente que no es técnica o que no tiene estos conceptos no sabe que un adaptador de un enchufe se llama igual que un patrón de software. De la misma manera que no sabe que al principio los móviles tenían una batería extraíble porque eran más modulares y eso era mejor, y ahora es menos modular porque la empresa quiere que te acoples a ella, ¿no?
para que tengas que cambiarlo con ella y no puedas comprar una batería. Saben que ocurre esto, pero no saben mapearlo a lo que nosotros lo mapeamos y a sus problemas. Me gusta mucho por donde está yendo esto. Voy a seguir un poquito con los móviles, porque recordaréis que la Unión Europea tuvo un pulso con Apple hace unos años y ganó ese pulso y hizo que Apple tuviera que soportar el puerto USB-C como puerto estándar de carga. Estaba definiendo el puerto de la Unión Europea para todos los dispositivos. La gente probablemente no mapeó esto a conceptos de software, pero sí que se benefició de los conceptos de software que esconde esto, porque al final el dominio usar un teléfono móvil es muy conocido y es claramente el objetivo de la gente. Tener distintos adaptadores para cargar el dispositivo, que sería el caso de uso en sí, no tiene ningún sentido. Lo que queremos es, oye, yo tengo mi puerto y puedo usar el adaptador, el cargador que tenía para mi móvil antiguo. No quiero que me hagas cambiar de adaptador para cada, porque quiero poder reutilizar mi código. Quiero poder reutilizar, en este caso, mi adaptador, porque utiliza el mismo puerto. Está pasando esto mismo ahora, justo ahora, con esta feature nueva que ha sacado también Apple de traducción simultánea. Y la cosa va como va. Apple, en sus nuevos dispositivos, mediante los AirPods, puede traducir simultáneamente idiomas. Esto funciona fantásticamente para sus dispositivos Apple, Mac o iPhone, lo que sea. Y dice la Unión Europea, si tú permites que tus AirPods se conecten a un Android, tú tienes que dar este servicio en Android. Tú no puedes romper esto. Con lo cual se ha bloqueado esta feature en Europa hasta que se implemente el patrón puerto adaptador. Eso está bien. Y justamente de algo muy parecido iba a hablar yo, que es la otra cosa que ha tenido la Unión Europea, que va muy por los puertos adaptadores y va por mucho por lo que estabas hablando. Que estaba diciéndole bueno, ha puesto la ley que nos tienen que permitir elegir nosotros el adaptador que queremos tener. Por lo tanto, eso quiere decir que empresas como Apple han tomado la decisión de ya no vendernos ese adaptador solo en la Unión Europea. El resto de países sí lo tienen, pero nosotros no lo tenemos. Algo que podríamos utilizar, ellos, o sea, están utilizando esta legislación que se está haciendo sobre el tema de puertos y adaptadores para generar una desventaja en un mercado y aprovecharse de ello, ¿no? Creo que a la vez que es un tema muy interesante, también tiene sus contraposiciones y las empresas están buscando la manera de intentar hacer el vendor locking que decía antes un poco Ricardo, o de que de alguna manera nos enganchemos a lo que tienen o que lo compremos en otros sitios. Por dar un ejemplo de los que decíamos antes, más liviano, de puertos y adaptadores, evidentemente esto se ha hecho todo el rato, todas las ingenierías funcionan así de hecho, pero no hace falta ser ingeniero ni nada, simplemente cuando utilizábamos la televisión había varias maneras de utilizar, bueno, yo lo digo en pasado porque yo no tengo televisión hace muchos, muchos años, ¿vale? Hay varias maneras de utilizar la televisión. La televisión tiene botones físicos en la propia televisión, pero la televisión también tiene un mando. Y utilices la que utilices de los dos, funciona igual. Y ahí hay un punto interesante, porque eso de que funcione igual tiene sus matices. No sé si os ha pasado con cualquier sistema con el que interaccionáis por voz, que al final os acabáis cansando de él y decís, mira, por Dios, voy yo y lo enciendo, me levanto porque ya me he aburrido. Que aquí podría entrar, digamos, el concepto de... Te iba a decir de software, pero esto nos lo hemos traído como otras muchas cosas de otros lados, de los requisitos no funcionales. Y a lo que, entre comillas, siempre ponemos detrás de una interfaz y decimos, no, esto está extraído, no se va a filtrar. Pero luego en ciertos casos de uso, o sí de escenarios, ¿no? Decimos, uy, aquí tenemos un problema de rendimiento. Entonces, ahí ya la implementación no nos da tanto igual y sí que tenemos que meterle ese plus, ¿no? De ver cómo cubrimos este requisito no funcional. Pues es un poco lo mismo, ¿no? A veces el tema por voz no va exactamente igual. Sin entrar en chorradas de que la UI es diferente o la navegación, incluso algunos casos de uso están bloqueados por voz y tal, pero bueno, que quería traer esto del performance por poner un no funcional, pero vamos, que otro también lo hemos tratado por aquí, el tema legislativo y demás. Te voy a coger el guante del control por voz porque hay otro control por voz. Efectivamente, los controles por voz todavía van muy regular en la casa y ahí lo que pasa es que uno de los adaptadores no está haciendo su trabajo correctamente. Pero yo voy a hablar del patrón fachada.
El patrón fachada yo siempre lo he explicado con este dispositivo que tengo aquí en mi casa, que si digo su nombre se va a enterar y me va a preguntar qué quiero y se va a escuchar en el podcast y no voy a decir su nombre, pero es de Amazon y todos sabemos cuál es. Esto está haciendo una fachada de toda la domótica de mi casa, porque yo le digo, enciende el salón, enciende tal, pon el calentador que me voy a duchar, ponme música, el aire acondicionado, todo está concentrado y unificado en el mismo servicio que me ofrece esta basura, que la mitad de las veces le digo que encienda el cuarto y me dice que no sabe hacer esa operación, porque se cree que es un cuarto matemático o tonterías así. Falla lo que dice Alejandro muy bien de la voz, pero la fachada cuando funciona sí que está haciendo de fachada, evidentemente. Claro, yo aquí tengo más o menos lo mismo que Ricardo, y es que eso, y falla la mitad de las veces. Y entonces, pues ya lo que he dicho es como, vale, lo voy a decir una vez, y si no cojo el móvil y la enciendo yo. Es que, porque me ha añadido acceso directo a lo que yo quiero hacer, ¿no? Bueno, te has puesto una estrategia de fallback, ni más ni menos. Obviamente, pero si es que funcionamos todo el rato igual. Claro que sí. Sí, literal. Estaba pensando que esta idea que acaba de salir, ¿no? Que funciona todo el rato igual es porque estamos cogiendo el software como una vista del conocimiento de la humanidad. Simplemente está escrito de una manera muy rara, ¿no? Y con una codificación extraña, pero no deja de ser los aprendizajes de la humanidad de los últimos X miles de años y nosotros los estamos leyendo porque hemos aprendido a leer ese lenguaje. Pero probablemente un arquitecto puede tener otros inputs. Vale, Víctor, pues me ha gustado mucho cómo lo has dejado votando el tema de la arquitectura y eso me recuerda a una charla a la que fui en Berlín donde se hablaba sobre patrones de diseño. Me gustó mucho porque cuando empezó esa charla, para hablar de patrones de diseño y de cosas que se encontraban, que podíamos encontrar de alguna manera, no empezó a hablar de software, empezó a hablar de historias. Empezó a hablar cómo Harry Potter tiene la misma trama argumental, el mismo hilo en sí que el que tiene, por ejemplo, Star Wars, o que el que tiene muchas otras historias. Entonces creo que ese punto no solo lo tienen los arquitectos, sino que todo el mundo tendría esa visión antropológica y creo que estaría muy guay que en algún momento trajéramos a alguien aquí al podcast o inclusive cuando traigamos a alguien nuevo para hacer un podcast con él o un invitado, le podríamos preguntar también, una de las preguntas que le podríamos hacer es ¿cuál es su visión antropomórfica del software en la vida real? O cómo lo ven ellos, ¿no? Me parecería una pregunta interesante para hacer a partir de ahora, ¿no? Me parece tan simpático como extraño y seguro que lo vamos a hacer. Quería mencionar también, quizá uno de mis patrones favoritos dentro de TDD es el patrón bookmark, que funciona como dejándote un test en rojo como una notificación a ti mismo, ¿no? Como darte información a ti mismo. Y yo sé que esta idea se ha expandido mediante software thinking. No sé si Ricardo nos cuenta un poquillo. Sí, es un, como tú dices, a mí también fue un patrón que me encantó. Lo empecé a probar fehacientemente en 2021, no, en 2020, porque estaba haciendo proyectos por mi cuenta fuera del trabajo con TDD y escuché esto del test en rojo y dije, venga, pues me dejo el test en rojo. Y me encantó cómo al día siguiente la caché, ¿no? Me volvía inmediatamente, lo empezamos a hacer en el trabajo. Y entonces, últimamente lo he recuperado bastante esto porque lo estoy aplicando a nuestro software thinking a la vida real. Yo lo he llamado quedarse con las ganas. Es nuestro test en rojo. Cada vez que hago algo, una actividad, siempre en lugar de agotarla, que es a lo que tendemos, ¿no? Porque nos gusta mucho y tal, este interés especial de exprimir algo, en la sesión en la que estoy siempre tengo que quedarme con las ganas. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy leyendo un libro y me sigue apeteciendo leer, pues paro. Si ya me he leído un capítulo que era lo que me iba a leer, aunque probablemente me quiera leer el siguiente, no me lo leo, no me da la gana. Ya me lo leeré la siguiente vez. Si estoy haciendo un proyecto de aprendizaje, paro. Si estoy viendo una película y la llevo por la mitad y es tarde, paro. Siempre paro. ¿Por qué? Porque entonces siempre todo es mucho más disfrutable que si te lo acabas. Si lo acabas, se queda una sensación de vacío, o al menos a mí siempre me ha pasado, que luego no se puede llenar, aunque empieces otra cosa. Y sin embargo, esto te hace estar siempre como una especie como de, entre comillas, flow, ¿no? De lo que estás haciendo, que se disfruta mucho más, joder. Yo lo estoy disfrutando mucho.
Y añadiría que el espacio temporal entre que paras y vuelves a empezar no es un agujero de gusano, no apareces en un lado de repente, sino que hay todos unos procesos mentales, ya sea de disfrute o ya sea de pensamiento en background, en el caso de que estás procesando un problema, que es usable. A mí me encanta ese momento, ese sentimiento de disfrutón, de hostia, qué ganas de volver a hacer esto. Esas pequeñas conexiones con lo que voy a hacer al día siguiente son una parte muy guay de ese camino. Y como aquí también siempre nos gusta poner en práctica todo lo que decimos, creo que estamos también en un buen momento para quedarnos con las ganas de seguir hablando de software thinking en este o en otro momento, dejarlo aquí, dejarnos el test en rojo y ir cerrando un poquito ya con la quote. No es la primera vez que citamos a Dijkstra y probablemente no será la última. Con mucho tino, y nos viene muy bien para el programa de hoy, dijo el pueblo de Escher que las herramientas que usamos tienen una profunda influencia en nuestra manera de pensar.